Vamos a reanudar nuestro congreso con el panel llamado Corrupción privada y aporte privado a la corrupción pública, el cual se extenderá hasta las 3:30 de la tarde, que será moderado por la doctora Lorena Vega, quien estará acompañada por la doctora Ángela Bernal, los doctores Carlos Roberto Solórzano, Juan David Riveros y el estudiante de nuestro semillero de Derecho Penal Económico y Empresarial, Antonio Arango. Entonces, la doctora Lorena Vega es abogada de la Universidad de Salamanca, especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Universidad Externado de Colombia. Es magíster en Estudios Latinoamericanos y doctora en Derecho de la Universidad de Salamanca. Es consultora nacional e internacional en aspectos que giran en torno a víctimas y justicia penal. Actualmente es profesora asistente de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana, miembro del Grupo de Investigación en Estudios de Derecho Público y codirectora del Centro de Estudios en Criminología y Victimología de la misma universidad. La doctora Ángela Bernal es egresada también de la Universidad del Rosario y especialista en Derecho Penal de la misma universidad. También es magíster en Derecho Procesal Penal de la Universidad Sergio Arboleda y estudiante del curso de posgrado en Derecho Penal de la Universidad de Salamanca en España. Actualmente es profesora de cátedra de Derecho Penal General en esta casa de estudios y abogada senior de la firma Bernal y Bermúdez Abogados. El doctor Carlos Roberto Solórzano es abogado egresado de la Universidad Santo Tomás de Bogotá, del cual también es doctorado y especialista en Derecho Penal. Asimismo, es especialista en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Externado de Colombia, con un diplomado en Enseñanza de las Técnicas de Oralidad de la Universidad de Nuevo México. El doctor Solórzano cuenta con una trayectoria de más de 35 años de experiencia en el litigio profesional, combinados con el ejercicio académico, de asesoría y defensoría pública. Actualmente se desempeña como magistrado de la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia y es docente en distintas universidades, incluida esta casa de estudios. El doctor Juan David Riveros es abogado de la Universidad del Rosario, ha sido profesor de posgrado de Derecho Penal y profesor invitado al Diplomado de la Actualización en Derecho Penal de la Universidad del Rosario. A su vez, se ha desempeñado como docente e instructor del curso de Derecho Procesal Penal y de la Cátedra de Derecho Penal General de la Universidad de los Andes. Actualmente es profesor de la materia de probatorio penal en esta casa de estudios y es socio fundador de la firma de abogados, Abogados Asociados Riveros Barragán, SAS. Y Antonio Arango finalmente es estudiante de 9º semestre de esta casa de estudios de la carrera de Derecho y es miembro del semillero de Derecho Penal Económico desde el periodo 2023-1. Entonces, doctores, por favor, el espacio es de ustedes. Hola. Muy buenas tardes para todos, para todas. Damos comienzo al panel titulado Corrupción privada y aporte privado a la corrupción pública. Quisiera, antes de comenzar, por supuesto, felicitar al equipo organizador de este congreso, en cabeza de nuestro director del Departamento de Derecho Penal, doctor José Mestre, y agradecerles, por supuesto, la invitación a moderar este panel, rodeada de expertos en la materia, de profesores de nuestra casa de estudios, además de un estudiante destacado y futuro abogado javeriano. El recorrido temático de este panel girará en torno al análisis de varios tipos delictivos, empezando por la corrupción privada y otros relacionados con este tipo de corrupción, y cerraremos con una visión de la corrupción privada desde la Corte Suprema de Justicia. La dinámica que seguirá este panel será a modo de ponencias, en donde cada panelista realizará una presentación por máximo 20 minutos. Mi función en este panel es garantizar el buen desarrollo del mismo, así que ya les he advertido, ya estoy cansona con el manejo del tiempo. Les voy a dar la palabra y les voy a avisar muy respetuosamente por este micrófono cómo van a usar el atril, cuando les queden 2 minutos para que por favor cierren. Así que, sin más preámbulos, vamos a comenzar con la presentación de la doctora Ángela Bernal, quien nos presentará una ponencia que tituló El delito de corrupción privada, una herramienta realmente eficiente para combatir el fenómeno de la corrupción empresarial. Doctora Bernal, tiene la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, primero me organizo y saludo. Muchísimas gracias a esta casa de estudios, la Universidad Javeriana, al director del departamento, al doctor Juan Carlos Prías, por la convocatoria a un escenario académico tan interesante y sobre un tema que pues a mí me apasiona y que por eso me gusta mucho estar aquí compartiéndolo con ustedes. Voy a iniciar esta intervención, perdónenme un segundo, voy a poner cronómetro para que no me estén regañando, con un tema que considero
que dentro de la corrupción privada es fundamental. Y es el tema de la convergencia entre lo público y lo privado. Quiero iniciar poniéndonos en un escenario a través del cual entendamos un poco por qué la corrupción privada tiene la relevancia y trascendencia para encuadrarse dentro de un tipo penal o varios tipos penales que nosotros hemos considerado pertinentes dentro del ámbito del derecho penal y que el legislador ubicó en delitos contra el patrimonio económico, específicamente la corrupción privada, en el capítulo relativo al abuso de confianza. La convergencia entre lo público y lo privado. La trascendencia de la corrupción en el escenario público desde siempre ha generado un cuestionamiento hacia aquellas atribuciones que el Estado tiene que necesariamente tener para intervenir en que eficientemente la administración pública cumpla su función, sea transparente y administre los recursos públicos de manera adecuada. En este orden de ideas, para nadie resulta extraño que haya tipos penales en los que se procure esta tutela del bien jurídico de administración pública. Y cuando hablamos del fenómeno de la corrupción en materia pública, lo tenemos claro. En materia privada, cuando ese ámbito privado se imbrinca o tiene una intersección con lo público, es cuando también entendemos que desde algún punto de vista el sector empresarial privado o las personas de derecho privado pueden confluir y actuar como intervinientes en contra de la vulnerando el bien jurídico de la administración pública. Pero cuando hablamos exclusivamente del ámbito empresarial privado, nos detenemos y pensamos por qué es necesario que el derecho penal también intervenga. Hay un primer punto de partida que voy a traer como denominado escenario global, internacional, y es aquellos compromisos que como Estado hemos ratificado y que debemos cumplir en aras de hacer efectivos algunos instrumentos internacionales que procuran a través de decálogos que haya un comportamiento transparente y ético en las empresas, para que cuando este sector privado converja con el sector público, se le pueda exigir un estándar de transparencia porque viene de una cultura corporativa transparente. Sería absurdo pensar que solamente vamos a exigir del sector privado transparencia cuando tenga alguna incidencia en lo público. Tiene que haber una exigencia igual, un reflejo. Estos instrumentos internacionales ratificados por Colombia, que nos permiten sostener que hay unos compromisos en materia legislativa, podemos agruparlos básicamente en tres que son fundamentales: la Convención de Naciones Unidas, la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención contra el Soborno de la OCDE. Sin embargo, y en una referencia mucho más cercana, tenemos que para Colombia, en el año 2011, cuando en el Estatuto Anticorrupción se procura que sean efectivos mecanismos de lucha contra la corrupción privada, estamos frente a un momento histórico en que han acontecido dos sucesos de corrupción absolutamente relevantes. Tenemos que para el 2010, el carrusel de la contratación había obtenido el primer puesto en todas las páginas de periódicos y tenía sacudido el escenario frente al cual, además en ese momento, estaban debatiendo candidatos presidenciales que se comprometían a una lucha frontal contra la corrupción. De la misma manera, estaba también el escándalo de la Dirección Nacional de Estupefacientes y por esa razón era el escenario perfecto para que la contribución legislativa desde el Estatuto Anticorrupción de 2011 incluyera tipos penales de corrupción privada. En la exposición de motivos, el delito de corrupción privada en Colombia, el delito base de corrupción privada en Colombia, se acoge y se plantea a partir de la norma que con el mismo nombre fue incluida en la legislación española y que tenía como finalidad el mismo marco conceptual sobre la lucha
desde el escenario corporativo empresarial privado. No obstante, en España se pretendió que este tipo penal estuviera consagrado dentro de la tutela de un bien jurídico que no solamente se restringía al patrimonio económico empresarial, sino que adicionalmente tocaba lo referido al orden económico y social. Y en ese orden de ideas, la intervención del Estado para esta tutela a través de este delito cobraba absoluta vigencia. No obstante, cuando trajimos la descripción normativa, nosotros la ubicamos solamente dentro de lo concerniente al bien jurídico del patrimonio económico, dejando de lado la incidencia que tiene el tipo penal en cuanto a sus consecuencias sobre las condiciones equitativas equilibradas que debe garantizar el mercado. En ese orden de ideas vemos que, en primer lugar, existe una especie de propósito distinto. Una especie de propósito distinto que nos permite cuestionar por qué el artículo 250A tiene una descripción normativa que pareciera proteger solo el patrimonio económico, esto es el empresarial, en ese relacionamiento que implica el patrimonio, es decir, que quien se reputa como propietario del derecho o bien o servicio es quien se está beneficiando con la protección o quien resulta víctima dentro de la vulneración al bien jurídico tutelado. No obstante, y aquí quiero plantear, digamos, una primera inquietud, y es que la descripción de la norma de corrupción privada, que parece copiando el cohecho, pero pasándolo a una esfera y a una órbita de particulares, nos enseña que hay unas conductas antiéticas, desleales, que no se ubican dentro del rol que debería tener el administrador, director, asesor o empleado de una empresa, que en este caso es una sociedad, asociación o fundación, dentro del ámbito privado. ¿Por qué? Porque en primer lugar, la descripción nos indica que hay un sujeto activo no calificado que va a entregar una dádiva a estos 4 roles, director, administrador, asesor o empleado de una empresa. ¿Para qué? Para que controvierta sus funciones y su rol dentro de esa empresa, para que actúe en contra de y por fuera de su papel y adicionalmente perjudicando a la empresa. En este orden de ideas, lo primero que uno se puede preguntar es si cuando esto ocurre, es decir, cualquiera de estos 4 personajes recibe una dádiva que le ha ofrecido alguien externo a la compañía, solo controvierte aquello relativo a la propia empresa. Hay 2 papeles fundamentales. El de la persona que es externa a la compañía, que está tratando de corromper al funcionario de esa compañía, y el del funcionario cuando recibe. En los 2 eventos se concreta la corrupción privada. Y en los 2 eventos se habla de un perjuicio que se debe causar a la compañía con ese comportamiento, sin que ese perjuicio pueda ser etiquetado como económico o patrimonial, porque ese viene dentro del agravante del tipo penal. El cuestionamiento inicial es: ¿qué tipo de perjuicio es este? Un perjuicio que se le cause a la compañía, vamos a poner un ejemplo. En una compañía constructora en donde deben comprarse ladrillos permanentemente para el giro ordinario que es la construcción, la persona encargada de compras decide entre 10 proponentes escoger a uno. Los 10 son muy buenos, relación calidad-precio,
podría ser casi que cualquiera de los 10. Sin embargo, el que elige ha sido uno que es una empresa que se ha relacionado con él muy bien, comen todos los fines de semana, le regala botellas de whisky en diciembre, le llevan chetas el día del padre y es el seleccionado durante 15 años. La empresa, la verdad, nunca se ha atrasado en una entrega de ladrillos, no ha generado ningún tipo de perjuicio. Pero las otras 9 empresas no han tenido la oportunidad de tener condiciones equilibradas dentro del mercado. Claro, nos dicen 2 teorías que evalúan de qué tipo de perjuicio estamos hablando, que este perjuicio no patrimonial implica de por sí que el hecho de haber vulnerado la ley, esta transgresión en sí misma, esta corrupción, esta falta de lealtad y de transparencia, y de llenar la expectativa que la empresa tiene sobre ese empleado, ya es el perjuicio. Pero dista de lo que conocemos como patrimonio económico. Y hay que ser muy exigente, porque si el Estado interviene a través del derecho penal, que es la herramienta más feroz que tiene, pues hay que hacerlo con un fundamento claro y con un objetivo. Y a todas luces pareciera que ese objetivo es más procurar que el orden económico y social, donde seguramente debió estar este tipo penal, no se vea afectado. Que las condiciones de mercado y las conductas anticompetitivas tengan una repercusión penal en el ámbito privado. Por esta razón, la corrupción privada como delito, cuando tiene en la conducta desplegada por el colaborador un ingrediente patrimonial del perjuicio evaluable y traducible en un perjuicio económico, tiene un sentido diferente, y este es, reitero, el agravante, que cuando se trata de un perjuicio que solo obedece al hecho de que está inmerso en una conducta anticompetitiva, porque me pregunto si para ello sería necesario el desarrollo de un tipo penal. La postura que he tenido siempre académica frente a la herramienta que implica el derecho penal es que si existen otras herramientas idóneas, debe hacerse uso de ellas por ser más eficientes. El derecho penal debe estar restringido a aquellos comportamientos que denoten y sirvan realmente para proteger un bien jurídico tutelado perfectamente conexado con el comportamiento delictivo. En ese orden de ideas, el aporte de la corrupción privada desde el punto de vista del delito de corrupción privada 250A dentro del ámbito del derecho penal debería tener una repercusión sí o sí, corresponde a un bien jurídico como el orden económico y social y las condiciones de mercado, porque en este evento haría una herramienta que se podría compasar con todas las acciones de competencia desleal que pueden incluir también estos comportamientos. Que esté ubicado dentro del bien jurídico de patrimonio económico, en mi criterio, es un error que puede tener unas consecuencias al momento de determinar la lesividad de las conductas que se observen aisladamente en los casos en concreto. Por esta razón, la pregunta de si es eficiente el derecho penal para solucionar la problemática de corrupción en el ámbito privado se responde con el argumento que he presentado. Esto es, sí, solo sí, se busca la protección del orden económico y social.
Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Bernal, por su presentación tan clara y nos da inicio en este panel hablando del delito de corrupción privada en el ordenamiento jurídico colombiano y sobre todo, entre otras cosas, pone sobre la mesa una crítica muy interesante al bien jurídico tutelado por este delito, donde la doctora Bernal plantea que no debería ser una violación al patrimonio económico, sino un delito en contra del orden económico y social. Creo que ya es una muy buena tesis para comenzar este panel. A continuación tiene la palabra Antonio Arango, quien nos presentará una ponencia que él tituló El problema de la autoría y la participación en el delito de captación masiva y habitual de dineros. Antonio, tienes la palabra hasta por 20 minutos. Perfecto, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Voy a poner el temporizador para que el doctor Córdoba no me saque tarjeta roja. Bueno, muy bien. Primero que todo, muchas gracias al doctor Prías y al doctor Mestre por esta iniciativa y por poner en alto el nombre de la universidad. Muchas gracias también a los miembros que hicieron parte de esta ponencia, Sofía Navas, María Mejía, María Andrea Prieto, Paola Morocho y Juan Felipe Torres, y por supuesto al doctor Botero, que fue quien desde el semillero de Derecho Penal Económico nos dio la oportunidad de presentar esta ponencia. No siendo más, el tema de esta investigación es la autoría y la participación en el delito de captación masiva y habitual de dineros. Y el primer punto que intentamos hacer fue devolvernos unos años atrás para entender de dónde proviene el delito, cuáles son los antecedentes fácticos y jurídicos. Y nos devolvimos a 1982 en una de las crisis financieras más grandes de la historia reciente en Colombia, uno de los descalabros financieros pues, más grandes en los últimos años, y unos años antes de 1982 hubo una bonanza cafetera en los años 70 que permitió el crecimiento de la actividad económica en el país. Empezaron a llegar muchos recursos líquidos y en consecuencia había mayor oferta y mayor demanda de activos líquidos en el país. ¿Y eso qué generó? La necesidad del sistema financiero de poder soportar esa nueva carga de, digamos, activos circulando por el territorio. Sin embargo, en ese momento, en 1982, el sistema bancario funcionaba con una ley de 1923 que en ese momento era prácticamente muy vieja para las nuevas realidades económicas, y el sistema financiero no fue capaz de soportar ese crecimiento económico. En consecuencia, empezaron a surgir nuevos intermediarios financieros que se pueden llamar extrabancarios, se ubicaban por fuera de la supervisión y el control del Estado, no tenían a veces ni siquiera personalidad jurídica, como sucedió con el Grupo Gran Colombiano, y le prometían a la gente de la cual captaban recursos utilidades mayores a las permitidas por ley y de los cuales ni siquiera estaban autorizados para prometer. Adicionalmente, hubo un fenómeno de innovaciones financieras, y lo hago en comillas porque en realidad eran mecanismos que se usaban para desviar el control estatal en el ejercicio de la actividad financiera. ¿Y qué sucedió? En 1982 el Estado se vio en la obligación de expedir un decreto de emergencia en el cual creó por primera vez el delito de captación masiva y habitual de dineros. En ese momento el delito quedó escrito de la siguiente manera: quien capte dineros del público en forma masiva y habitual sin contar con la previa autorización de la autoridad competente incurrirá en prisión de 2 a 6 años. Este momento es clave porque es la primera vez que el derecho penal empieza a inmiscuirse dentro del ámbito financiero, y vemos como el derecho penal es una herramienta que utiliza el Estado para solventar una crisis, y además ni siquiera fue la primera solución. Entonces el derecho penal se empieza a usar como un mecanismo efectivo y rápido de solución de controversias, cuando en realidad debería ser el último mecanismo para dichos efectos. Más adelante, en la Constitución de 1991, y acá simplemente quiero hacer una breve referencia a la intervención del Estado en la economía. En la Constitución del 91 se establece claramente que el Estado es el director general de la economía, pero sobre todo que la actividad financiera, bursátil y aseguradora es de interés público, por lo que requiere de un control mucho más estricto y de mayor rigurosidad por parte del Estado. Así hay un control doble
por parte del Congreso, quien expide las leyes para la realización de la actividad, y del Gobierno de vigilancia, inspección y control de la actividad financiera. De tal modo que en el Código Penal del año 2000, por primera vez se incluye el delito de captación masiva dentro de un código penal, dentro de una parte especial de un código penal. El delito queda redactado de la siguiente manera: quien capte dineros del público en forma masiva y habitual, sin contar con la autorización de la autoridad competente, incurrirá en prisión de 2 a 6 años y multa de hasta 50.000 salarios mínimos. Es decir, la pena se mantuvo igual, pero hubo una adición de una multa pecuniaria de 50.000 salarios mínimos. Y no fue poco hasta que en el 2004, con la ley 890, se aumentaron las penas, y entonces pasaron a ser de 32 a 108 meses, un poco más de 2 a 6 años. De modo que, por ahora, el delito entró en el ámbito penal, salió de lo financiero cuando antes era una conducta administrativamente sancionable, y en el 2008 volvemos a tener una nueva crisis financiera. Esta vez es la crisis de las pirámides, en la que DMG, cuyo monto superó 2.7 billones de pesos, el de dinero rápido, fácil y efectivo, que superó 410.000 millones de pesos, entre otros esquemas piramidales que lo que generaron fue una situación económica muy grave en el país, y en consecuencia el Estado lo que tuvo que hacer fue, de nuevo, decretar una emergencia económica, y a partir de una serie de medidas administrativas expidió el decreto 4336 de ese año, que cambió por completo el delito, y acá es donde está nuestra problemática. El delito quedó redactado de la siguiente manera: el que desarrolle, promueva, patrocine, induzca, financie, colabore o realice cualquier otro acto para captar dineros del público en forma masiva y habitual, sin contar con la previa autorización de la autoridad competente. Es decir, pasamos de un verbo rector a 7 verbos rectores, uno de los cuales es realizar cualquier otro acto. En ese mismo año, en el 2008, no solamente se modificaron los verbos rectores del tipo, sino que se aumentaron las penas. Se incluyó un parágrafo que dice: si para dichos fines el agente hace uso de los medios de comunicación social u otro de divulgación colectiva, la pena se aumentará hasta en una cuarta parte. Y agregó adicionalmente el artículo 316A, que añade una pena adicional en el caso de no reintegro de los dineros. ¿Y dónde está el problema de esta ponencia? En que varios de sus verbos rectores, si no la gran mayoría, pertenecen a descripciones de partícipes, es decir, de cómplices o de determinadores, y no de autores. Pero eso porque es importante, no es simplemente porque un partícipe responda a título de autor o porque un determinador responda a título de autor, sino porque están vulnerando los principios fundamentales bajo los cuales se rige el ejercicio de la acción punitiva del Estado. Poner todos esos verbos rectores implica que las personas que simplemente participan en el delito, es decir, la persona que entrega volantes en la calle, va a responder casi igual que la persona que se encarga de diseñar el esquema piramidal, de captar los dineros y de ser el encargado, pues, de todo el plan criminal. El problema es supremamente grande y no solamente está en el delito de captación masiva. Entonces, analicemos por un momento los verbos rectores. Patrocinar, según la Real Academia Española, significa defender, proteger, amparar o favorecer. Inducir significa instigar, persuadir, motivar a alguien a algo. Financiar, aportar el dinero necesario para el funcionamiento de una empresa. Colaborar, ayudar a otros a lograr un fin. Y realizar cualquier otro acto, pues es simplemente una barbarie jurídica que, digamos, es inentendible a nuestro criterio. Teniendo eso en cuenta, nuestro análisis consistió entonces en determinar cuáles son los fundamentos bajo los cuales la autoridad de la participación existe en Colombia. No es simplemente decir que uno responde a título de autor y que los verbos rectores dijeron eso, sino por qué existe esa diferenciación. Y llegamos a la conclusión de que en Colombia existe claramente una teoría del dominio del hecho, que es la que describe un autor, ya sea porque tiene el dominio sobre la acción en la autoría directa, el dominio sobre la voluntad en la autoría mediata, o un dominio funcional con una división significativa del trabajo en la coautoría. Al contrario, un partícipe es todo aquel que contribuye a la realización del hecho delictivo de otro, es decir, en el que no concurran los objetivos del tipo. Es una persona que además no tiene dominio del hecho y es una persona que no puede decidir y no tiene la capacidad de decidir si continúa, si detiene y las situaciones de circunstancia bajo las cuales se comete el tipo penal. De modo que
bien como lo establece la Corte Suprema de Justicia, un cómplice es aquel que presta una ayuda o brinda un apoyo que no es de significante importancia, y un determinador es quien instiga, provoca o induce a otro para realizar una conducta antijurídica. Y volvamos entonces un segundo a los verbos rectores y hagamos ese contraste. Empecemos por inducir, por ejemplo. Entonces, inducir se volvió un verbo rector del autor de la conducta de captación masiva y habitual. Sin embargo, la Corte Suprema y la definición legal de la complicidad, de la determinación, disculpen, implica inducir a otro a la conducta criminal, al tipo penal, al delito. De modo que, inclusive cuando el determinador responde en la misma medida que el autor, es supremamente importante y necesario diferenciarlos con miras a una defensa, con miras a un debido proceso, con miras a determinar los hechos jurídicamente relevantes que determinaron una conducta penal. Y esta pequeña diferenciación, ese pequeño detalle, hace toda la diferencia en la defensa de un procesado. Sigamos, por ejemplo, con el verbo colaborar. Colaborar, al parecer, se adecua perfectamente a una definición de cómplice. El cómplice sí responde penalmente pues, por una pena mucho menor que el autor, y sin embargo el tipo penal lo está poniendo como autor. El problema es muy grande, sobre todo, por ejemplo, desde el principio de la proporcionalidad, bajo la cual la pena, el delito y la gravedad del delito deben ser proporcionales. La proporcionalidad implica uno de los límites punitivos al Estado de los que le mencionaba, bajo los cuales se equilibra esa balanza de la que hablaban también ayer en este Congreso. Un procesado está acá y la Fiscalía está acá, y para equilibrar la balanza es necesario tener esas garantías procesales para el ejercicio del poder punitivo del Estado. De esa manera, y por ejemplo desde el principio de la proporcionalidad, yo les pregunto a ustedes, digamos, pueden ser coautores del delito, el que diseña la pirámide, el que capta los dineros y el que está parado afuera entregando volantes de dinero rápido, fácil y efectivo, o de DMG. Muy seguramente no. ¿Tienen el dominio del hecho las personas que colaboran en el delito? ¿Tienen el dominio del hecho las personas que financian el delito? La respuesta es no. Y ese problema lo que genera en consecuencia es una vulneración de estas garantías procesales y sustanciales que deben permear en todo momento el proceso penal. Desde el principio de legalidad, por ejemplo, solo es punible, bajo el principio de legalidad, lo que está expresa y claramente señalado en la ley. Imagínense que ustedes son los imputados el día de mañana y la Fiscalía les dice: yo lo estoy imputando a usted por realizar cualquier otro acto para captar dineros masiva y habitualmente. Eso es prácticamente imposible de defenderse. De modo que es una vulneración sustancial a los derechos del procesado dentro del proceso penal. Y el principio de la taxatividad, que establece que los tipos penales deben ser claros, deben ser comprensibles, deben ser comunicables a las personas a las que van dirigidas. Y todos estos verbos rectores lo único que hacen es ser ambiguos, ser vagos en la descripción de un tipo penal, cuya pena va de 10 a 20 años. Y les pregunto de nuevo algunas de las cuestiones que nos surgieron a nosotros durante la investigación, y es respecto al tipo penal del 316A, al del no reintegro. ¿Se puede predicar respecto de alguien que nunca captó los dineros? Es decir, de la persona que les digo que solamente entregó volantes en la entrada del edificio, le podemos imputar y lo podemos reprochar por el no reintegro del dinero, cuando nunca captó, cuando nunca administró las cuentas bancarias bajo las cuales se realizó la captación. La respuesta, de nuevo, es no. Y por último, respecto al principio de la lesividad, o del principio de lesividad, bajo el cual solo será posible aplicar la pena si hay una efectiva lesión al bien jurídico tutelado. En el caso de la captación masiva y habitual, el bien jurídico tutelado es el orden económico y social. Y lo que se castiga, lo que se reprocha, es el ejercicio de la actividad financiera sin la autorización legal correspondiente. De modo que, de nuevo les pregunto, ¿acaso los que colaboran, los que inducen, los que promueven o los que patrocinan ejerciendo la actividad financiera, la están ejerciendo? ¿Realmente ellos están cometiendo la conducta que se está reprochando? La respuesta muy seguramente de nuevo es no. De modo que esto es un problema que no solamente se está presentando
en el delito de captación masiva y habitual, sino que encontramos varios tipos penales en donde está ocurriendo. Se está volviendo tendencia en Colombia, al parecer, aumentar la cantidad de verbos rectores con la finalidad de ampliar el espectro de protección de la norma, pero realmente incumpliendo una serie y una cantidad de garantías fundamentales que deben permear por completo el proceso penal. De modo que, ya para terminar, nosotros hicimos un ejercicio de derecho de petición a la Fiscalía en el que les preguntamos, bueno, cuéntenos en cifras cuántas indagaciones sobre el delito de captación masiva y habitual ha realizado desde el 2001, que entró en vigencia el Código Penal, al 2008, justo cuando se modificaron los verbos rectores, y del otro periodo del 2008 a hoy en día 2023. Tengan en cuenta que el segundo periodo es del doble de tiempo, pero igualmente estas cifras son supremamente importantes. Número de indagaciones del 2001 al 2008, 2.297. Número de indagaciones del 2008 al 2023, 5.519. Número de imputaciones del 2001 al 2008, cuando solamente había un verbo rector, 3. Número de imputaciones del 2008 al 2023, 671. Y les preguntamos sobre el número de acusaciones. En el primer periodo solamente fueron 2 acusaciones y del 2008 a hoy en día fueron 562. Realmente no tenemos conclusiones respecto a qué significan estas cifras, pero sí podemos decir que significan a un aumento de la actividad estatal en la persecución de este delito o incluso probablemente a la ampliación del espectro del delito por la cantidad de verbos rectores que le fueron añadidos. De modo que los dejo con estas ideas para terminar. En primer lugar, el delito de captación masiva y habitual es el ejemplo de la evidente flexibilización de la taxatividad en un tipo penal que vulnera el principio de proporcionalidad, de legalidad, de taxatividad e incluso lesividad como mecanismos limitativos al ejercicio del poder punitivo del Estado. Encontramos que el delito, por ejemplo, de tráfico de migrantes del 188 dice: el que promueva, induzca, constriña, facilite, financie, colabore o de cualquier otra forma participe en la entrada o salida de personas del país. De nuevo es el mismo ejemplo, están incluyendo a partícipes y a determinadores dentro de una definición de autores. Y el delito de urbanización ilegal, por no decir que hay más en el Código Penal, que dice: el que adelante, desarrolle, promueva, patrocine, induzca, financie, facilite, tolere, colabore o permita. Digamos que el espectro es realmente preocupante, es muy preocupante ver cómo lo que se ha hecho se ha utilizado el derecho penal para castigar ciertas conductas que probablemente pueden ser solucionadas a través de un proceso administrativo sancionatorio, a través del derecho administrativo sancionatorio, y se ha utilizado la mala forma de tener verbos rectores en un código penal que son vagos, que son ambiguos y que no delimitan unos hechos bajo los cuales debe delimitarse, bajo el principio de taxatividad y legalidad, todo delito. Segundo, si bien no solo es importante, sino necesario establecer y delimitar los bienes jurídicos sujetos a la protección del ordenamiento penal y tomar las medidas necesarias para su efectiva salvaguarda, tal como se realizó en 1982 y en el 2008, en el que evidenciamos una clara intención del Estado de desincentivar ciertas conductas, esta protección no puede traducirse en legislación defectuosa y apresurada, completamente omisiva de los principios que rigen la forma más violenta de la intervención estatal, que es el derecho penal. Tercero, el derecho penal no es la solución a todos los problemas. No tiene un carácter absoluto al punto de poder hacer extensible a todos aquellos ámbitos de la vida social donde suscitan conflictos. El derecho penal es la última ratio, es el último recurso. Por último, me gustaría hacer un comentario, es que como abogados tenemos la obligación de ser críticos frente a estas barbaries jurídicas y encaminar nuestras acciones a solventarlas y prevenir que sigan sucediendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Antonio, por su presentación, y desde ya felicitaciones a todo el semillero. Antonio los representa, pero los felicito por ese compromiso con la investigación y ese trabajo.
Antonio nos hizo un análisis muy interesante del delito de captación masiva y habitual de dinero que justamente ayer el fiscal general de la Nación, cuando hizo su presentación de inicio de este Congreso, resaltaba algunos delitos y uno de los que resaltaba era dada no solo por, digamos, las experiencias desafortunadas que hemos tenido en nuestro país, como lo nombraba Antonio, sino porque es necesario analizar varios elementos de este tipo delictivo, como uno de ellos, y que lo hizo muy bien Antonio, la problemática alrededor de la autoría y la participación. Bien, a continuación tiene la palabra el doctor Juan David Riveros, quien nos presentará una ponencia que él tituló El delito de soborno transnacional, un enfoque desde la teoría del compliance penal. Doctor Riveros, tiene la palabra. Máximo por 20 minutos. Vale, muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer al director del Departamento de Derecho Penal, el doctor Mestre, y al doctor Prías por la invitación que me hicieran a participar en este evento. Hace varios años no había vuelto a participar en eventos como este, y cuando está uno aquí parado frente a este auditorio, recuerda lo grato que es hacerlo en una casa de estudios que, a pesar de que no es la mía, pues me acogió hace ya 20 años. En segundo lugar, un saludo muy cordial a todos mis compañeros de panel, un poco angustiante porque pues son personas muy preparadas. Ángela fue mi profesora, el doctor Solórzano es magistrado, yo no venía aquí como abogado y ya. Entonces es como una carga demasiado alta. Reconocer el trabajo que han hecho los estudiantes de la organización y del semillero, y agradecer a todos quienes están presentes en este momento, estudiantes, veo varios alumnos, exalumnos, colegas y amigos con quienes seguramente en el pasado hemos hablado sobre algunos de los temas que hoy vamos a conversar en estos minutos. Cuando me hicieron la invitación a hablar sobre el tema de corrupción privada y como lo ha planteado la doctora Lorena sobre el aporte que puede hacer la corrupción privada a el mejoramiento de una política de corrupción hacia lo público, la primera sensación que tuve, y creo que es un poco el sentido de lo que quiero compartir con ustedes, es que quizás la mejor manera que tendría la corrupción privada como delito, incluido en el Código Penal colombiano, para hacer un aporte a una política anticorrupción, en el mejor sentido de lo tradicional de ese concepto, pues es que la quiten del código, que desaparezca. Porque creo que el primer problema que tiene el delito de corrupción privada, como muchos otros de los que están en el Código Penal colombiano, es que está mal bautizado. Lo que dice el nombre del delito, que en el ordenamiento jurídico colombiano es tan importante porque frecuentemente por el nomen juris del delito hay restricciones en temas de beneficios punitivos, de imposición de medidas de aseguramiento, es decir, asuntos procesales. Es que llama corrupción algo que dentro del desarrollo de la norma, del texto normativo, pues no es corrupción. Yo siempre he sostenido que si, por lo menos en la época en que yo estudié, hace 25 años, Ángela se graduó de 12 años del colegio, es por eso. Si a uno le enseñaran la clase que me dieron a mí en primer año de Introducción al Derecho, en quinto, yo la hubiera podido entender mucho más, porque a uno en Introducción le daban un paseo por todo el derecho
Y yo recuerdo que tuve un profesor que dedicaba por lo menos la mitad del año a explicarnos una ley que cada vez veo yo que se olvida más, pero que es muy importante, que es la Ley 153 de 1887. Viejita, pero no totalmente derogada, y que yo creo que da respuesta a muchas cosas y a muchas situaciones que hoy en día en la vida profesional uno tiene que enfrentar. Y al hablar de esa ley, me acuerdo que él nos enseñaba que uno lo primero que debería hacer para entender una norma es acudir a la interpretación gramatical de la norma, e ir a ver qué era lo que significaban las palabras en el diccionario. Y entonces, cuando uno va y revisa en dos diccionarios serios qué quiere decir corrupción, que está descrito como el acto de corromper, y va y mira uno qué quiere decir corromper, solo cito dos de las múltiples definiciones que uno puede encontrar. Una dice: sobornar o cohechar al juez o a cualquiera persona con dádivas o de otra manera. ¿De acuerdo? Esa es la Real Academia de la Lengua. La otra dice: quebrantar la moral de la administración pública o de los funcionarios. En especial, hacer con dádivas que un juez o empleado obren en cierto sentido no debido. Y cuando uno va y mira qué es lo que dice el artículo 250A del Código Penal, que es la corrupción privada, pues uno encuentra una suerte de conductas, de tipos, unos elementos ahí, unas finalidades del tipo penal que al final del día, pues uno no tiene claro si encajan dentro de lo que la definición de corrupción, del término corrupción, gramaticalmente tiene o no. Y para referirme un poquito a lo que Ángela mencionaba, y al inicio de la presentación de ojalá desapareciera del ordenamiento la norma, por lo menos en la forma en que está escrita, pues yo creo que el problema de la corrupción no se puede relativizar. O las cosas son buenas o las cosas son malas, y el actuar es o bueno o malo. No puede haber un punto intermedio respecto a un asunto como este. Y cuando uno lee esa norma, y aparece, más allá del problema dogmático del prejuicio, de si es económico, si no es económico, etcétera, pues surge una pregunta, y es: ¿qué pasa si alguien realiza la conducta que está totalmente descrita y a pesar de eso el resultado para la compañía, como está previsto, es bueno? Eso hace que el comportamiento desplegado, que vuelvo y digo, se ajustaría a la descripción típica, deje de ser reprochable ética y jurídicamente. Yo creo que no. Y por eso es que creo que esas normas que van surgiendo en el ordenamiento colombiano, como muchas otras, en una ausencia de una clara política criminal, ¿sí?, obedecen a fenómenos que aparecen como de moda en algún momento, se hace alguna norma y al final del día el efecto es el contrario al que yo creo con buena intención se incorporó en el ordenamiento jurídico en una época anterior. Entonces, dicho eso, y por eso el nombre de la ponencia, y además viendo el orden del panel, el panel que sigue es el de compliance, entonces creo que esto puede servir como una especie como de abrebocas y de introducción al siguiente. Es que yo creo que en Colombia y en general en los países no puede apropiarse ningún Estado de la evolución del estudio y de las regulaciones acerca de los fenómenos de corrupción, sino que hay un escenario de derecho comparado y de una idea común hoy en día, que es la lucha global contra la corrupción, ¿sí?
yo creo que en muy pocos años los tipos penales tradicionales que están incorporados en el Código Penal colombiano debajo de la sombrilla del bien jurídico de administración pública, que es con lo que uno en general identifica fenómenos de corrupción, ¿sí?, no van a desaparecer, pero van a aparecer en el conjunto de los estados, como yo creo que ya empezó a ocurrir, una serie de normas más globales que reconocen fenómenos que probablemente las normas que están en el Código Penal colombiano no reconocen, sobre la ocurrencia de fenómenos delictivos en el escenario transnacional, ¿sí?, porque en general uno piensa, bueno, sí, el cohecho, tal, el policía, todo lo que pasa normalmente, pero que en la evolución de este tipo de asuntos, cada vez eso terminará siendo, no quiero decir anecdótico en el sentido de jocoso, sino terminará siendo casi, dirían los economistas, como marginal frente a lo que hoy en día va a tener relevancia, que es el fenómeno de la corrupción transnacional. Entonces, un poco la propuesta que yo traía para estos minutos es qué sería lo más avanzado que hay hoy en día en el escenario del derecho comparado para tratar de identificar con claridad un fenómeno de corrupción. Pues no voy a repetir lo que mencionó Ángela, hay unos documentos internacionales suscritos, ratificados, que obligan, hard law, otros que son unas recomendaciones y el trabajo de mucha gente que está pensando transnacionalmente en estos fenómenos y que todavía no obligan, pero que seguramente terminarán obligando en el, quizás no corto, pero sí en el mediano plazo, algunos instrumentos de, hoy en día, de soft law, y múltiples definiciones que uno encuentra en el derecho comparado en diferentes países, unos más cercanos a nuestra cultura jurídica, otros no tanto, pero que al final tienen unos elementos comunes que son los que yo quiero resaltar. Si uno, digamos, debajo del delito de soborno transnacional regulado en nuestro código con una modificación legislativa por allá del año tal vez 2016, ¿sí?, o sea, muy reciente. Si uno se pone a pensar, y después de oír a Ángela cuando arranca su intervención con el fenómeno del carrusel de la contratación, ¿no?, uno se pone a pensar, pues eso ya es hace 15 años, 13 años, una cosa aberrante desde el punto de vista de todo mal hecho, ¿sí?, todo perversamente mal hecho, y en Colombia en ese momento no existía un delito claro para hablar de soborno transnacional. Yo, digamos, revisaría con detalle, porque nunca estuve, digamos, involucrado en ningún caso directamente del carrusel, pero seguramente ahí tienen que aparecer personas o empresas, más diría yo que empresas jurídicas que tenían asiento en jurisdicciones diferentes a la colombiana y que seguramente resultaron beneficiadas con ese fenómeno de corrupción, ¿sí?, y probablemente teníamos un vacío legal para poder perseguir desde Colombia algún evento de esos. Entonces, si uno mira, pues legislaciones como la alemana en Europa, Italia, España, que lo mencionó Ángela, y que, digamos, por la cercanía y la facilidad del idioma es permanente la influencia del derecho español en nosotros, y voltea a mirar en Latinoamérica países como México o Argentina, pues lo primero es que uno se sorprende que fueron países, o Chile, que desde hace casi 20 años o más se tomaron el trabajo de incorporar esa definición del delito de soborno transnacional, que yo la traigo a colación en esta presentación como el paradigma de lo que debería encerrar, ¿sí?, un fenómeno de corrupción con independencia donde ella ocurra, pero que sea fácilmente atribuible la responsabilidad, por lo menos en Colombia por ahora,
de carácter personal con las dificultades que genera la aplicación del delito de soborno transnacional, que yo lo entiendo, y aunque yo de eso no estoy muy convencido dogmáticamente, como el inicio de lo que será en Colombia la responsabilidad penal de la persona jurídica, ¿sí? Si uno se va a ver todos esos, digamos, elementos que prestan las normas en el derecho comparado, pues tratan de ser sencillos, ¿sí? Tratan de identificar un comportamiento claro, que es ¿cuál? Lo que nosotros entendemos como el sobornar a alguien, el darle algo a alguien para que actúe en una forma no ilegal, que es donde yo creo que aparecen una serie de problemas en la tipicidad, sino contrario a una serie de parámetros que tienen por finalidad proteger muchas cosas. Ángel hablaba del libre mercado, pues por supuesto, además en esta semana que estamos en el derecho, la semana del derecho económico, pues si hay algo que encaja como anillo al dedo es eso. Pero uno se pregunta si desde el punto de vista de esa norma de la corrupción privada, un particular que en su empresa decida utilizar una no mala práctica, sino una, como dirían, el dedo ilustrado del dueño para escoger un contratista, terminaría generando una afectación al mercado. Yo creo que ahí también es necesario repensar sobre la autonomía en el derecho privado. Y creo que todo eso nos lleva a sostener que hablar de un fenómeno de corrupción privada es demasiado arriesgado, porque el fenómeno de corrupción privada, yo creo, junto con el otro delito de administración desleal, que no está pensado en términos de lo que significa la corrupción. Está pensado para brindarle a las empresas herramientas que les permitieran enfrentar fenómenos delictivos de los que eran víctimas y que no encontraban una adecuación en los tipos penales tradicionales en el bien jurídico del patrimonio económico. No es una estafa, no es un abuso de confianza, no es un hurto, pero efectivamente pasa algo con el patrimonio de la empresa. Entonces, digamos, ese es mi primer comentario. Y el segundo, creo que lo que sí aporta a la prevención de la corrupción pública, los fenómenos de corrupción privada como están descritos hoy, es que nos invitan a que las empresas deben tener unos mecanismos de elaboración de debidas diligencias que hagan que cada vez sea más difícil que los que los empleados de las empresas, hablando de personas jurídicas de derecho privado, ¿sí?, actúen de manera infiel. Yo creo que lo que permite cerrar ese círculo es cerrar la brecha a la infidelidad de los funcionarios, no solo desde la perspectiva interna de la compañía, sino respecto de el comportamiento hacia terceros, ¿sí? Y si una persona se comporta bien hacia adentro y se comporta bien hacia afuera, creo que las posibilidades de reducir el fenómeno de corrupción serían más reales que incorporando normas de difícil aplicación como la norma de la corrupción privada. Eso, y por eso dije hace un rato, es el inicio de lo que son hoy en día los procesos de compliance a los que nos invitan normas del derecho internacional, del derecho comparado, tanto de países como los que mencioné, como podríamos también traer a colación toda la regulación del derecho americano recogida en el FCPA. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Rivero, por su intervención, que nos presenta un análisis muy interesante del delito de soborno transnacional, incluyendo una mirada tanto nacional como internacional y poniendo sobre la mesa otros elementos interesantes a tener en cuenta para adoptar un buen sistema de compliance en materia penal, que yo creo que es un tema de una relevancia fundamental y del cual vamos a seguir hablando en los próximos tiempos.
Finalmente tiene la palabra para cerrar este panel el doctor Carlos Roberto Solórzano, quien nos presentará una ponencia titulada La corrupción privada y su análisis desde la Corte Suprema de Justicia. Doctor Solórzano tiene la palabra. Bueno, en primer lugar un saludo muy respetuoso y muy afectuoso al profesor Prías, al profesor Mestre, a la profesora Paula, al profesor Miguel, al querido magistrado Julio San Pedro, al muy querido amigo Juan David y a todo el grupo de personas, el grupo de estudiantes y personas que hoy nos acompañan. Tengo que señalar que el título me parece un poco complejo porque casi que implicaría que voy a fijar alguna posición institucional y de eso pues no hay absolutamente nada. Y tengo que señalar que en este punto, pues estar en esta casa de estudios que para mí es absolutamente querida, al punto que a partir de la magistratura yo no me podía quedar sin la Javeriana, y mi hijo que está terminando sus estudios en la Javeriana no me hubiera masacrado literalmente si yo me retiro. Pues estar aquí hoy para mí es muy importante. Dicho esto, voy a tratar de dar cumplimiento a la exposición y por eso también pongo de una vez el cronómetro, y aprovechando la presentación de Juan David creo que me va a servir un poco porque hay algunas coincidencias sin ánimo de meterme en el siguiente panel que es el de compliance, pero donde voy a hacer algunas referencias en ese sentido. Para efectos de facilitar la presentación yo la traigo un poco por escrito para darle cumplimiento a la presentación, para empezar señalando que el Banco Mundial ha considerado que la corrupción es un obstáculo para el desarrollo económico y social, para el logro del objetivo mundial de poner fin a la pobreza extrema. Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, señala que la corrupción distorsiona los precios y las condiciones de mercado, reduce la confianza de las autoridades, afecta el desarrollo económico sostenible de los países y las empresas y desincentiva la inversión, aumenta la incertidumbre para realizar transacciones económicas internacionales e incrementa los costos de la operación en las empresas de las mismas, como así lo ha señalado un informe de la OCDE del año 2015. Es claro que la corrupción es un flagelo, que el soborno como acontecimiento o instrumento que destruye las instituciones de la sociedad constituye una práctica desafortunadamente tan acostumbrada en Colombia, que según un informe de Transparencia por Colombia, el 91% de los empresarios consideran veladamente que se ofrecen dádivas para obtener la adjudicación de los contratos, y los montos por dichos conceptos pueden alcanzar en promedio el 17.3% del valor del contrato, representando que el 58% de los empresarios afirma que si no se pagan sobornos se pierden los negocios. De hecho, desde 1970 se ha hablado de una clasificación donde se habla de tres tipos de clases de corrupción: lo que se llama la corrupción negra, que es aquella que es totalmente no es aceptada por la sociedad; la corrupción gris, que es aquella aceptada por ciertos sectores y repudiada por otros; y la corrupción blanca, que por última es aceptada por la mayoría de la sociedad y por las élites gobernantes. En Colombia tenemos ejemplos claros de los problemas de corrupción que se están presentando, los casos famosos del carrusel de la contratación, los temas de Odebrecht, sobre los cuales incluso aún tenemos procesos vigentes, algunos incluso
en la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que nos tienen que poner a reflexionar sobre qué es lo que está pasando y cuál es el rumbo adecuado para tratar de darle solución a un problema de esta naturaleza. De hecho, hoy se habla de nuevos modelos frente a la criminalidad, a partir, por ejemplo, de la noción de Ulrich Beck de sociedad del riesgo y, por tanto, la creciente complejidad en las relaciones económicas denominada como posindustrial, posmoderna, modernidad líquida, sociedad de información. Hay una denominación impuesta en el derecho penal moderno, dado que aborda un tema contemporáneo como es la de creación de riesgos para bienes jurídicos dentro de lo que se ha llamado la sociedad global del riesgo. Acerca de este tema, se ha venido sosteniendo que lejos de los días en los que los riesgos para la existencia humana procedían de situaciones naturales y causales, momentos en los cuales el derecho penal se ocupaba consecuentemente de problemas simples y casi naturalísticos como el hurto y el homicidio, la aparición de nuevas tecnologías y medios de producción significó un incremento inesperado en la posibilidad de mejorar la calidad de vida humana y la satisfacción de necesidades básicas. Atado a ello, los nuevos medios trajeron consigo una serie de riesgos para los derechos humanos que se habían consolidado como una construcción histórica con pretensión de universalidad después de la Segunda Guerra Mundial. Los riesgos en esta sociedad implican la inminencia de perjuicios impredecibles, incontrolables e incomunicables que no permiten retornar a una situación previa o compensarlos y que por la naturaleza de una economía globalizada e interconectada no están limitados de manera espacial, temporal o social, sino que pueden ocurrir en cualquier momento y afectar a una colectividad mucho más allá de la que se encuentra cerca espacialmente del creador del riesgo. La imagen promovida por este concepto de sociedad es la de un escenario de riesgo más grande que el del razonablemente pueden controlar los estados, de unos ámbitos de incertidumbre crecientes, pero íntimamente ligados con el motor del progreso, como es hoy lo que corresponde a la tecnología y el avance científico y económico del ser humano. En ese orden de ideas, el número de riesgos a los cuales nos sometemos día a día es mayor al que estaríamos cómodos en asumir, y para el derecho penal económico en este nuevo contexto le han surgido grandes retos que los obligan a flexibilizar o por lo menos a reflexionar sobre la necesidad de flexibilizar las categorías de imputación que tan cerradamente habían sido impuestas por el derecho penal clásico, por cuanto se enfrentan a nuevos retos y riesgos de criminalidad económica. Como es inviable la estricta prohibición de riesgos, o sea, la creación de todo tipo de riesgos con consecuencias penales, toda vez que es necesario el avance tanto económico como tecnológico, la pregunta podría ser es cómo determinar un punto justo dentro del antiquísimo debate de regulación versus libertad, es decir, entre la innovación y el desarrollo económico y los riesgos para los bienes jurídicos. Para un sector importante de la doctrina, uno de los principales motores del riesgo en esta sociedad está precisamente en la empresa privada, la cual ejemplifica la dualidad descrita. Por un lado, es uno de los focos principales de economía, una unidad fundamental de creación de riqueza en el sector privado y una organización a través de la cual se producen bienes y servicios y se genera un gran número de riesgos no aprobados por el derecho penal, riesgos que en ocasiones provienen de la falta de organización al interior de la empresa o dentro del conjunto de empresas con el objeto de servir de fachada a un negocio ilícito. Y aquí quiero retomar un punto de la presentación del querido profesor Juan David, en punto de que a veces parecería que se permiten ciertas actividades al interior de las empresas porque producen buenos beneficios, pero eso no es obvio para pensar que sea permitido, porque independientemente de los beneficios que se obtengan, pues no se pueden obtener de cualquier forma. En consecuencia, la prevención y detección de actos de corrupción de las empresas del sector privado se debe materializar ya sea a través de una estructura fuerte de ética empresarial, validada por líderes morales y una cultura ética que favorezca el respeto a las normas, pero también por un manual de cumplimiento de gestión de los riesgos de corrupción de rápida detección de los mismos.
Por su parte, el derecho penal comenzó al ver en la empresa y el empresario como una posible fuente de afectaciones al orden económico-social de un país, por lo que los deberes de vigilancia que tiene el empresario, en algunos casos se podría mirar si tiene o no posiciones de garante, dependiendo del objeto social desarrollado por él y sus colaboradores, pues para la consecución de sus fines económicos es imprescindible de servirse de un conjunto de personas bajo su dirección. Como consecuencia, se advierten 3 aspectos fundamentales de los deberes del empresario. El primero, que conserva una posición en la cual agrupa toda la gama de obligaciones de diligencia y vigilancia sobre todos los aspectos de su empresa. El segundo, que adelanta las labores de la empresa a través de personas en las cuales delega aspectos específicos, por lo que estas delegaciones, de ser realizadas en debida forma y sobre personas idóneas, desplazan su deber originario de protección, poniendo en cabeza del delegado y transformando el deber del empresario en un deber de vigilancia sobre su delegado. Y finalmente, al tratarse de vigilancia sobre personas, al empresario habría que mirar si no puede imputársele un deber estricto de evitación de resultados, menos aún si consideramos que muchos de los delitos de empresa son delitos de simple conducta o de mera actividad, de tal manera que la ocurrencia de una conducta punible sea contraria a la organización empresarial y no puede ser vista como una expresión más de su voluntad. Este deber de dificultar la comisión del delito se corresponde en algunos casos con las obligaciones de vigilancia. Pero en ese sentido se hace necesario herramientas fundamentales para tratar de evitar este tipo de prácticas. Y aquí creo que me estoy intrometiendo un poco en el siguiente panel, pero es necesario hablar del compliance. Uno de los primeros conceptos con los que la empresa empieza a surgir la idea de la empresa hacia la legalidad es el gobierno corporativo, entendido como una serie de procedimientos que les permiten a las empresas dirigirse, controlarse y evaluarse. Igualmente podemos establecer como antecedentes de esta institución los códigos de éticas adoptados por muchas empresas a la hora de imprimirle un tono ético a su actividad. Estos códigos, que se han desarrollado tradicionalmente como declaraciones de principios al interior de la empresa, funcionan para que aquellos empleados que se enfrentan a una situación que no está regulada al interior de los protocolos de la empresa puedan llegar a una decisión basada en los principios y valores en esos instrumentos. Otro concepto importante es el de la responsabilidad social empresarial, el cual ha venido en aumento a partir de la socialización de la economía, cuando se supera el tradicional paradigma que indica que la empresa solo tiene responsabilidades con sus accionistas y se entiende que como actor principal al interior de una sociedad también puede ser objeto de deberes para el mejoramiento de su entorno. Estos conceptos comparten la idea de que la constitución y organización de la empresa no son suficientes para que cumpla con todos sus deberes, respete los derechos de terceros y actúe de acuerdo con las leyes que le son aplicables. Igualmente, comparte la filosofía de que la empresa no solo existe en su dimensión económica, sino que implica también la gestión de otro tipo de problemas que le son inherentes. Desde otras disciplinas, incluso como la psicología cognitiva, se ha llegado a la conclusión de que las empresas pueden actuar con ambientes que favorecen la sustracción de la legalidad. En ese sentido, el cumplimiento normativo parte del conocimiento en la empresa en 2 aspectos principales: el ámbito regulatorio, es decir, las normas generales y específicas que le aplican con el fin de determinar qué es lo que debe cumplir. Este ámbito regulatorio depende del sector en que se desempeña la compañía, así como del país y los compromisos internacionales que hayan adoptado y que les sean aplicables a sus nacionales. Y en segundo lugar, los riesgos de incumplimiento de normas jurídicas externas o éticas internas que implican el desempeño de su labor o la consecuencia de ese proceso, con el fin de determinar cuáles son los riesgos a gestionar por cada persona y cada proceso al interior de la empresa. El resto del programa está orientado por esos 2 pasos primordiales y se encarga de asignar la forma como los riesgos dignos de gestión podrían ser aminorados, las sanciones por no hacerlo y las investigaciones que pueden resultar del no cumplimiento al interior de la empresa, entre otros aspectos.
En ese sentido, en el caso concreto de Colombia, creo que se ha venido avanzando. Algunos pasos se han dado para el cumplimiento normativo en su lucha contra la corrupción al interior de la empresa, y es así como se emitió en el 2016 la ley 1778, la cual implementa un procedimiento administrativo para sancionar a las personas jurídicas cuyos miembros cometan el tipo de soborno transnacional del cual nos hacía referencia el profesor Juan David. En el artículo 23 de la citada ley se menciona la existencia de programas de transparencia y ética empresarial, de mecanismos internos anticorrupción, de mecanismos y normas internas de auditoría, de promoción de la transparencia y de mecanismos de prevención de conductas señaladas como la ya indicada del soborno transnacional. Igualmente, se encuentran algunos instrumentos de lucha contra la corrupción que la Superintendencia de Sociedades puede ayudar a promover. Así, la Superintendencia se ha encargado de regular las sociedades que están en obligación de implementar programas de cumplimiento. A través de resoluciones y circulares se ha establecido que las empresas de ciertos sectores que habitualmente hubieran realizado negocios con personas extranjeras deberían implementar estos programas antes del 31 de marzo del 2017. De igual manera, basada en documentación de la OCDE sobre el soborno transnacional y la regulación que se ha declarado en estos programas, se debe contener una evaluación exhaustiva de riesgos, un compromiso de las altas esferas de la empresa, un sistema de capacitación y actualización del programa, una organización de cumplimiento, un código ético y unos procedimientos específicos. Esta ley, así como sus desarrollos, ha permitido que Colombia ingrese en la tendencia mundial del compliance, y aunque todavía existen muchas situaciones a mejorar, creo que es un primer paso alentador sobre la gestión de riesgos en el sector privado. El compliance permite aumentar la responsabilidad y reducir la discrecionalidad en la toma de decisiones al interior de la empresa, que junto con la posibilidad de obtener una utilidad han sido identificados como factores que en un momento podrían presentarse en esta situación. En este sentido, a través de unas claras instrucciones para cada miembro de la persona jurídica y una vigilancia de su cumplimiento, la posibilidad de iniciar un acto de corrupción se podría haber reducido por intermedio del manual de cumplimiento. En este punto debe advertirse que si se revisan hoy las conductas punibles por las cuales podrían responder las personas jurídicas, dejando en ese punto la discusión si en algún momento habrá que pensar en hablar de la responsabilidad o no de las personas jurídicas. Hoy se contabilizan más de 40 delitos contra la administración pública, más de 40 delitos contra el orden económico social, más de 15 delitos contra el medio ambiente y más de 15 delitos contenidos dentro del Estatuto Anticorrupción, comportamientos como corrupción privada, administración desleal, tráfico de influencias de particular, evasión y enriquecimiento ilícito. Creo yo que se podría pensar, y estoy hablando en nombre personal, no en nombre institucional, en un cumplimiento normativo en la consecución de una evolución de un nuevo tipo de sociedad y la respuesta que le ha dado los estados a los fenómenos de creación de riesgos dirigido, que ha surgido a partir de este cambio. En ese sentido, creo que se tiene que avanzar en una política criminal que pueda ser mucho más efectivo, incluso en algo que hoy nos está generando discusiones, que es el mismo tema de figuras que podrían ayudar en mi concepto, y aquí comprometo solamente mi criterio, no comprometo el criterio institucional, pero yo sí creo que tenemos que empezar a pensar de forma mucho más fuerte en acabar con tantas prohibiciones en punto de poder dar solución por vías de preacuerdos y negociaciones. Y quiero simplemente poner un ejemplo. Hoy existen limitaciones en punto de la realización de preacuerdos, no existe la diferencia entre aceptación y preacuerdo, y eso está generando consecuencias que pueden ser muy complicadas. A veces el establecimiento de limitaciones que si no se debe el 50 y se garantiza el 50 puede ser muy difícil en la práctica. Puedo poner un solo ejemplo. En el caso del carrusel de la contratación, y simplemente quiero ponerlo
Como ejemplo, probablemente estas personas que cometieron estas conductas tuvieron que invertir una gran cantidad de dinero en los mismos actos de corrupción. Si se estableciera una flexibilización encaminada a obtener resultados más efectivos y con aplicación mucho más efectiva de figuras como principio de oportunidad que permiten en un momento dado lograr resultados mejores, creo que de pronto podríamos tener una política adecuada con mejores resultados y obviamente dentro del marco de prevención. Vuelvo y reitero, es solamente un criterio, punto personal, a veces todavía me queda muy complicado pensar en términos institucionales, dejando por fuera los términos personales. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Solórzano, por su excelente intervención a manera personal, no institucional. Yo creo que como empezamos unos minutos tarde, nos da tiempo para una pregunta de cierre con la que quisiera que los ponentes nos ilustraran. La pregunta es para hacerle honor al título de este panel, que si recordamos es corrupción privada y aporte privado a la corrupción pública. En ese sentido, le voy a pedir a cada panelista que, a modo de conclusión también, y de manera muy breve, en máximo 2 minutos cada uno, nos contesten la siguiente pregunta. En su opinión, ¿qué medida jurídica de lucha contra la corrupción privada puede aportar al combate de la corrupción pública en nuestro país? Si les parece, hacemos otro orden. Comenzamos por los 2 ponentes del medio, doctor Riveros, y después los 2 ponentes de los extremos. Yo creo que desde el punto de vista jurídico lo que habría que tratar de implementar es que existan unas obligaciones al interior de las corporaciones dirigidas a verificar el cumplimiento en la minimización de los riesgos que van del lado al desarrollo de su objeto social. No puede ser una cosa transversal, porque definitivamente no es lo mismo tener una empresa para hacer pan que hacer una empresa para extraer petróleo, ¿sí? Y la naturaleza del uno y el otro pues no genera los mismos riesgos. Yo creo que programas de debida diligencia que sean transversales al desarrollo de los objetos sociales de las corporaciones es lo que puede hacer que la empresa privada contribuya de una manera más eficaz a la reducción de los fenómenos de corrupción en el desarrollo mismo del objeto social de las empresas. Antonio. Gracias. Bueno, yo creo que primero tenemos que establecer que la corrupción es una decisión, me parece a mi criterio, económica y cultural. Y bajo ese supuesto, creo yo que si logramos cambiar un poco los incentivos económicos y culturales de la corrupción, se puede entonces encontrar los mecanismos judiciales o jurídicos para solventarla. Entonces, ¿qué creo yo? Así como sucede en la empresa privada, en la que una persona trabaja, por ejemplo, por una remuneración económica, trabaja para obtener una promoción en el trabajo, incluso para un estatus ocupacional o simplemente para satisfacer ese sentido de vida, aunque suene muy filosófico, creo que eso mismo se debería aplicar a lo público. Y a mi criterio, desde un punto de vista de la función pública, ha sido poco promovida en ese sentido, aunque si bien en la función pública hay promociones, hay remuneraciones aumentadas por buen desempeño, creo que hace falta en la función pública un ejercicio de reflexión sobre cómo se valida ese estatus ocupacional dentro de la función pública. Entonces, cualquier mecanismo jurídico que promueva y aporte para eso, creo que tendría un efecto dentro de la corrupción pública. Yo creo que me parece que a nivel de las empresas tiene que avanzarse necesariamente en códigos éticos.
en una sociedad como la actual, pensar en puntos estrictamente económicos termina siendo absolutamente complejo. Además, con la forma como hoy se puede investigar muchos esos comportamientos, en muchos casos tarde que temprano, muchos de ellos pueden ser perfectamente detectables. Entonces me parece que es muy importante avanzar en esos códigos éticos y generar unas políticas públicas de prevención, porque es indudable que el sector privado puede afectar de manera muy delicada la misma estructura de la sociedad y la forma como eso influye en la corrupción en el sector público. Hoy estamos a puertas de un proceso electoral donde hay unos riesgos muy altos de que las campañas puedan estar permeadas por actos de corrupción, donde puede haber participación de empresas en el sector privado. Eso tiene que tiene que generar la necesidad de establecer controles que permitan en lo posible evitar y prevenir este tipo de comportamientos. Bueno, yo creo que el aporte de una herramienta jurídica desde lo privado a lo público sí tiene que ser en la prevención. Es decir, la restricción normativa que puede surgir de convertir todas las conductas en delictivas o de imponer sanciones, ya es el último instrumento que además no es claro, como lo veíamos en el panel, pero la prevención de esas conductas sí, más si entendemos que si el Estado se vuelve un buen patrono, si es atractivo estar en el Estado, pues el sector privado va a migrar al público, y si hemos hecho un reflejo transparente en la órbita privada, pues la gente cuando venga a lo público va a tratar de comportarse mejor. Eso a través de qué herramientas, claramente de los decálogos que tienen que hacerse, de políticas claras en las empresas sobre ética empresarial, sobre conductas leales con la empresa que se repliquen en lo público. Creo que es un elemento preventivo que es indispensable para la lucha contra la corrupción en cualquiera de los dos espacios, privado o público. Gracias. Perfecto, muchas gracias a los 4 ponentes, no solo por este espacio, sino por toda su disponibilidad previa a este escenario, les agradezco mucho. Y con esto damos por cerrado este primer panel de la tarde y es el abrebocas al segundo panel de compliance. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, doctores y doctora. Y también un agradecimiento muy especial a Antonio Arango por su impecable ponencia sobre la captación masiva en representación de nuestro semillero de investigación en Derecho Penal Económico, el cual a propósito pueden encontrar en Instagram como Penal Económico PUJ para que nos sigan. Entonces, a continuación vamos a irnos a un break que va a durar hasta las 4 de la tarde.